La leyenda del Tunche, un susurro mortal en la selva. En lo profundo de la selva amazónica, donde los ríos serpentean como arterias vivas y los árboles gigantescos se alzan como columnas de un templo natural, los aldeanos susurraban historias al calor de las fogatas. Entre todas, una leyenda resaltaba como una advertencia sombría, la del Tunche, un espíritu vengativo que habitaba las sombras y castigaba a quienes se atrevían a profanar la selva. Decían que el Tunche podía tomar muchas formas, pero su presencia siempre se anunciaba con un silbido escalofriante que parecía surgir de todos lados y de ninguno a la vez. Ese silbido, agudo y persistente, tenía el poder de helar la sangre incluso en el corazón más valiente. Sin embargo, pocos habían vivido para contar su encuentro con este ser místico, y aquellos que lo habían hecho hablaban con palabras entrecortadas, como si el recuerdo mismo pudiera invocar su furia. Una noche, cuando la luna llena iluminaba tenuemente la espesura, un joven llamado Santiago llegó a una pequeña aldea junto al río Marañón. Santiago era un forastero, un explorador en busca de plantas raras y tesoros ocultos que pudieran enriquecerlo. Los aldeanos, aunque hospitalarios, lo recibieron con cierto recelo. Habían visto a otros como él antes, hombres que trataban la selva como un recurso para explotar en lugar de un hogar sagrado. En la noche de su llegada, durante una cena modesta, un anciano llamado don Anselmo comenzó a hablar de las reglas no escritas de la selva. «Nunca tomes más de lo que necesitas», advirtió con voz grave. «La selva escucha, y si la ofendes, el Tunche vendrá por ti». Santiago, aunque intrigado, descartó las palabras del anciano como simples supersticiones. Sin embargo, esa misma noche, mientras descansaba en su hamaca, un silbido agudo resonó en la distancia. Santiago se estremeció, pero atribuyó el ruido a los animales nocturnos. Al día siguiente, Santiago se adentró en la selva, ignorando las advertencias de los aldeanos. Su machete cortaba las lianas y las ramas con destreza, y su mochila se iba llenando de especímenes raros, flores exóticas, insectos de colores brillantes y cortezas de árboles medicinales. A medida que avanzaba, la espesura se volvía más densa, y la luz del sol apenas lograba filtrarse a través del dosel. Fue entonces cuando escuchó el silbido nuevamente. Esta vez, era mucho más cercano. Santiago se detuvo y giró sobre sus talones, intentando localizar la fuente del sonido, pero la selva estaba vacía. El canto de los pájaros había cesado, y el aire se sentía pesado, cargado de una energía ominosa. A medida que el día se convertía en noche, Santiago se dio cuenta de que había perdido el camino. La selva, que al principio le había parecido fascinante, ahora lo envolvía como un laberinto interminable. Sin embargo, el silbido continuaba, ahora acompañado por el crujir de ramas a su alrededor. Finalmente, Santiago llegó a un claro donde un árbol inmenso se alzaba como un guardián. Sus ramas estaban cubiertas de lianas que colgaban como cortinas, y su tronco tenía inscripciones que parecían runas antiguas. Fascinado, el joven se acercó y comenzó a inspeccionarlo. Fue entonces cuando lo vio, una sombra alta y delgada, con ojos brillantes como brasas, que emergía entre los árboles. El Tunche. Santiago retrocedió, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. El espíritu, envuelto en una especie de neblina oscura, comenzó a acercarse, y el silbido que lo había perseguido toda la tarde ahora resonaba como un grito en su mente. «Has tomado lo que no te pertenece», dijo una voz que parecía surgir de todas partes. «La selva reclama lo suyo». Con un esfuerzo sobrehumano, Santiago logró moverse y corrió hacia la espesura. El Tunche lo siguió, su silueta deslizándose entre los árboles como si flotara. Cada vez que Santiago miraba hacia atrás, el espíritu estaba más cerca. El joven tropezó y cayó varias veces, pero el miedo le daba fuerzas para levantarse y seguir adelante. Finalmente, llegó al borde de un acantilado. Debajo, el río Marañón rugía como un animal furioso. Santiago no tenía escapatoria. El Tunche apareció a pocos metros de él, su figura ahora completamente visible. Era alto, con un cuerpo delgado y alargado que no parecía humano. Su rostro estaba oculto bajo una capucha oscura, pero sus ojos ardían con un fuego sobrenatural. «Devuelve lo que has tomado», exigió la voz espectral. Santiago, temblando, sacó todos los especímenes de su mochila y los arrojó al suelo.
Lo siento, suplicó, no sabía, no quería ofender a la selva. El Tunche lo observó en silencio. Luego, extendió una mano cadavérica y señaló al joven. Santiago sintió un dolor agudo en el pecho, como si algo invisible lo atravesara. Los aldeanos encontraron el cuerpo de Santiago al día siguiente, flotando en el río. Aunque nadie mencionó al Tunche, todos sabían lo que había sucedido. La leyenda se había cobrado otra víctima, recordando a todos que la selva no perdona a quienes la profanan.